Había cosas que yo jamás contaría, no porque me diera vergüenza, sino porque durante años tuve miedo de que hacerlo me trajera consecuencias. Durante más de 20 años practiqué cosas que hoy sé que no eran un simple juego. Al inicio lo llamé curiosidad, después conocimiento y al final poder. Nunca me consideré una mala persona. Tenía familia, amistades, una vida aparentemente normal. Pero en las noches, cuando el silencio se volvía espeso, realizaba rituales que nadie debía ver. Velas negras, símbolos que no aparecen en libros comunes, palabras pronunciadas en idiomas que no aprendí en ninguna escuela. Al principio, todo funcionaba demasiado bien. Personas que me buscaban desesperadas salían agradecidas. Problemas imposibles se resolvían. Dinero llegaba. Puertas se abrían. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. Cada favor tiene un costo, y no siempre lo paga quien lo solicita. Con el tiempo empecé a notar señales extrañas. Sombras donde no debía haberlas. Sueños que no parecían sueños. Y una sensación constante de ser observado, incluso estando completamente solo. Una noche, después de un ritual especialmente largo, escuché claramente una voz susurrarme mi nombre. No fue imaginado, no fue un pensamiento, fue una voz real, muy cerca de mi oído. Ahí supe que algo ya había cruzado un límite. Intenté ignorarlo durante años. Me convencí de que podía controlar aquello que había invocado, que yo tenía el conocimiento suficiente para mantener todo bajo control, hasta el día en que ocurrió algo que jamás había hecho antes. Una madrugada, agotado, con el cuerpo temblando y la mente saturada, tomé una decisión impensable para alguien como yo. No fue planeada, no fue estratégica. Simplemente salió de mi boca una palabra que llevaba años evitando. Dios. No sabía rezar, no conocía oraciones. Solo pronuncié ese nombre, esperando que nada pasara. Pero algo pasó. El aire de la habitación cambió. Las velas comenzaron a apagarse una por una sin viento. Y detrás de mí, sentí una presencia completamente distinta a todas las que había conocido. No era agresiva, no era seductora, era imponente. En ese momento escuché un ruido seco, como si algo invisible hubiera caído al suelo. Cuando me atreví a mirar, vi algo que aún hoy me cuesta explicar. Y fue ahí, cuando entendí que jamás volvería a ser el mismo. Lo que vi en el suelo no era un objeto común, era un símbolo, uno que yo mismo había trazado cientos de veces, pero jamás lo había visto así. Estaba marcado como si algo lo hubiera quemado desde adentro. Las líneas que antes representaban protección ahora estaban rotas, torcidas, incompletas, como si ya no sirvieran para nada. En ese instante sentí un dolor insoportable en el pecho. No era físico, era más profundo, como si alguien estuviera presionando mi conciencia. Quise huir, moverme, gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil y fue entonces cuando entendí algo aterrador. Por primera vez en muchos años, no tenía control. La presencia detrás de mí se hacía más fuerte. No hablaba, no susurraba, no amenazaba, y aún así era imposible ignorarla. De pronto, una imagen invadió mi mente sin permiso. No fue un pensamiento, fue una revelación. Vi cada ritual que había hecho, cada pacto disfrazado de sabiduría, cada vez que creí ayudar, cuando en realidad solo abría puertas que no podía cerrar. Vi rostros, personas que habían acudido a mí confiando, y detrás de ellos, algo más, observando, esperando. Mi respiración se volvió errática. Sentí náuseas. Un olor fuerte, como a tierra mojada y metal, llenó la habitación. Fue entonces cuando escuché otra voz. Esta no venía del exterior,
No sonaba seductora. No prometía nada. Era firme, clara, innegable. No dijo muchas palabras, pero cada una cayó como un golpe directo al alma. Esto tiene que terminar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue orgullo, no fue miedo, fue resistencia. Lloré como no lo hacía desde niño, sin palabras elegantes, sin rituales, sin símbolos. Solo repetía una y otra vez con la voz quebrada, casi suplicando: «Si estás ahí, ayúdame». Y entonces ocurrió lo impensable. Aquellas sombras que yo conocía tan bien comenzaron a retirarse. No de forma violenta, sino como cuando algo pierde autoridad. Sentí una presión enorme abandonar mi cuerpo. Caí al suelo, exhausto, temblando, empapado en sudor. La habitación quedó en silencio absoluto. Las velas se extinguieron por completo. El olor desapareció y por primera vez en décadas pude dormir sin sueños. A la mañana siguiente desperté diferente. No libre todavía, pero consciente. Y supe algo que nadie me había advertido jamás. Salir. Es mucho más difícil que entrar. Pero es posible. Y la prueba de eso vino días después, cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Buscar a alguien de la iglesia y contarle todo. Cada vez que pensaba en entrar a una iglesia, algo dentro de mí se moría